saints in Philippi? ¿Recuerdan que la semana pasada Pastor Tony explicó cómo la carta de los filipenses estaba dirigida hacia los santos que vivían en la ciudad de Filipos? As you read this letter, I believe you can feel the emotions going through Paul as he writes to his beloved congregation. Cuando tú estudias esta carta, puedes sentir las emociones de Pablo que dirigía esta carta a la congregación en Filipos. He tells them to rejoice and have joy 7 times, joy and rejoice 7 times. Pablo les hace hincapié, les dice, gócense, regocíjense 7 veces durante esta carta. 14 times in this particular book, he tells them to rejoice in the gospel. Y es más, 14 veces les va repitiendo, alégrense, alégrense. You say 14 times, okay, I guess that's a lot. Si probablemente estás pensando, wow, si lo dijo 14 veces, quiere decir algo, significa algo. Well, to put that in perspective, in Romans, it's only 6 times. Para ponerlo en perspectiva, vamos a hacer una comparación rápida. En el libro de Romanos, solamente Pablo anima 6 veces a regocijarse. Now, Romans is 16 chapters and Philippians is 4 chapters. Lo curioso es que el libro de Romanos tiene 16 capítulos y el libro de Filipenses solo tiene 4 capítulos. In some other books of the Bible, like 1 Corinthians, it's only 5 times. En otros libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, Primera de Corintios, Pablo los anima a alegrarse 5 veces. Excuse me. With 9 in 2 Corinthians. En el libro de Segunda de Corintios, 9 veces les anima a alegrarse. Again, 1 and 2 Corinthians are like 26 chapters. Si uno suma los capítulos de Primera de Corintios y de Segunda de Corintios, suman 26 capítulos. Actually, 29 chapters. Perdón, 29 capítulos. And between the two of them, they have the same amount of the use of the words rejoice and joy as in Philippians. Y es curioso que en 2 libros Pablo utiliza el mismo ánimo para gozarse que lo hace en un libro tan pequeño de 4 capítulos que es Filipenses. In some other books like Galatians, it's only 2 times you see it in Galatians. En otros libros como el libro de Gálatas, solamente 2 veces Pablo les dice gócense, regocíjense o alégrense. I think you get the idea. Entonces digo esto para que tengan una idea. Este libro tiene un tema claro, el gozarse. Philippians is the letter of joyous love. El libro de Filipenses es el libro del gozo, es la carta del gozo. Now, ladies will love this. A las chicas les va a encantar lo que voy a decir ahora. It's a love letter. El libro de Filipenses es una carta de amor. They usually don't think of men writing love letters, by the way. Normalmente a los hombres no les encanta leer cartas de amor. Have you ever written a love letter? ¿Alguien ha leído alguna vez una carta de amor? Guys, if you want to really touch a woman's heart, write a love letter. Chicos, solteros, tip. Si quieres realmente tocar el corazón de una mujer, ahí está, Charlie ya está anotando ya. Escríbele una carta de amor, Charlie, sí. Un libro, Charlie. Tell him it's only one woman he's supposed to send love letters to. Ah, Charlie, solo una chica, por favor, ¿ya? Nada que copiar, pegar, no. Por favor. So, today I guess we'll use email, but email's kind of impersonal when you write letters that are intimate. Say that again, please. Email is today we'd use email, but email's kind of I got it. not very personal. Sure. Ahora vivimos nosotros en el mundo del email, del WhatsApp, pero esto es algo quizá un poco personal, es impersonal, no es tan personal como escribir una carta. Now I have a story. Pastor Tony tiene una historia. I wrote a lot of these when I was in Bible college to one special girl. Tony les va a contar un secreto de su vida. Cuando él era joven, él escribió muchas cartas de amor a una chica muy especial. I wrote those letters during school and breaks. Él escribía durante cuando tenían épocas de clase o en los recreos, en las vacaciones. They were very long. Y las cartas de Tony eran como sus prédicas, largas. Again, I got to remind you, this is before computers, before email. Y como ustedes imaginarán, esto fue antes de que inventaran las computadoras, los emails. I wrote them all out. Tony lo escribía a mano. I would believe if anyone read these letters today, they could tell I was in love. Yo creo, dice Tony, si alguien leyera las cartitas de amor que yo escribía, dirían, wow, Tony estaba enamorado. Again, this was another relationship that was doomed from the start. Y esta era una relación que fue impactante, profunda desde el inicio. I was not a very mature Christian back then.
Pastor Tony confiesa que en ese tiempo él no era un cristiano muy maduro. And her father didn't like me. ¿Eh? And her father didn't like me. Y el papá de la chica no le gustaba, no le caía bien, Tony. Gentlemen, make sure Varones, that the father likes you. asegúrate de caerle bien al suegro, al papá. Muy tarde dicen, ¿cómo no? Ya sí, todavía trabajen en eso. Now, she was very smart and what they call a missionary kid. She was with her family up in the Amazon on the Brazilian side. Tony estaba enamorado de una chica que era hija de misioneros y ella había crecido en Brasil, en la frontera de Brasil. But you probably would never guess her name. Adivinen cuál era el nombre de la chica. Her name was Grace. Gracia. Ahora ya saben por qué esta iglesia se llama Gracia. No. That's why the church, no, right? No. Okay. John MacArthur's church is Grace Community Church. Okay. No, dice, no solamente por la chica, no. La iglesia, Gracia, John MacArthur también se llama así. Cuidadito, Tony, ¿eh? But again, God said no. Pero Dios, a pesar del amor que Tony tenía, Dios dijo que no. I'm not doing very well, am I? Get all these no's and disappearing women. A veces Dios le dice no a Tony, muchas veces dice Tony, ¿por qué Dios siempre me negará? I'm going to make the girls cry. Hago que las chicas lloren. But I would write her these long love letters. Pero yo le escribía, dice, cartas muy largas. I believe you could feel my love pouring out of these letters. Y yo creo que podía expresar mi amor en esas cartas. As we read these 9 verses, you'll feel and sense Paul's deep love for this church in Philippi. Digo esto, dice Tony, porque cuando leamos los 9 versículos que vamos a leer de Filipenses, vas a poder ver que es una carta de amor. Vas a poder ver mucho amor vertido en estas palabras. He was so overjoyed on how they were progressing in their faith. Y él estaba muy gozoso en sobremanera al ver el progreso de la fe de los hermanos de Filipos. Again, he was not writing them about any moral or spiritual deficiency. No sé si les comentó Tony, pero esta carta no tiene recomendaciones, no tiene correcciones morales. He wrote them to encourage them and thank them for their support of him in the ministry. Esta carta es una carta de ánimo, esta carta es una carta que les dice, amigos filipenses, lo están haciendo bien. This is the letter that hopefully, if I am called away from the church, I will write filled with the same joy, knowing that it is like the Philippian church. Tony dice esto, si algún día yo me fuera lejos de la iglesia, yo reescribiría cartas a ustedes con ese mismo gozo. My hope and prayer is that this church will continue stronger than when I had left it. Yo, dice Tony, cuando yo deje esta iglesia, mi oración es que esta iglesia siga siendo una iglesia fuerte, robusta. Because a sad commentary on churches where a famous, really great pastor dies and leaves, the churches don't seem to continue in the depth that he had them at. Y esto es algo muy triste lo que les voy a decir. Muchas veces cuando la iglesia tiene un pastor bueno, un pastor sólido, y este pastor o se retira o fallece, la iglesia empieza a experimentar debilidad. Ya no sigue tan fuerte. That's why I'm committed to make sure this church has someone that will be better than me and Luis, or even Luis, whatever. That somebody be better than the best for you guys. Entonces, Pastor Tony dice, mi oración es que cuando tenga que salir Tony, quede alguien que sea mucho mejor que yo, mucho mejor que Tony, alguien que sea incluso más fuerte, más disciplinado, con más amor para que sea el pastor de esta iglesia. Turn to Philippians 1, verses 3 through 11. We'll read our text we're looking at today. Vamos al texto bíblico, vamos a Filipenses capítulo 1 de los versos 3 al verso 11. Filipenses capítulo 1, versos 3 al verso 11. Hopefully you will see the joyful spirit of Paul concerning the Philippian church. Y yo espero que puedas al momento de leer ver el gozo que Pablo tenía respecto a la iglesia de Filipos. I challenge you to read these 9 verses 3 times by yourself and see if you don't feel the same way about Paul and how he's showing such deep love for those people in Philippi.
Y yo les desafío que en casa durante esta semana puedan leer otra vez estos versículos, léanlo 3 veces para que puedan percibir el amor que tenía Pablo, el gozo que tenía Pablo acerca de la iglesia de Filipenses. Remember, he's writing this letter after not being at this church for 10 years. Recuerden que Pablo no había estado en esta iglesia por 10 años. Han pasado 10 años desde que Pablo fundó la iglesia de Filipos. This is what he says. Y esto es lo que dice. I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Verso 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Go ahead. Verse 6. I'm confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, whether I am in chains, defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God is my witness how I long for all of you with the affections of Christ Jesus. Verso 6. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, puesto tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuántos años a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Verse 9, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Y pido esto en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Now let's unpack these 9 verses. I have broken them down this way. Cuando yo he ido desarrollando estos 9 versículos, yo los he clasificado en estas 3 maneras. So verses 3 through 5, Paul is talking about their gospel partnership. De los versos 3 al verso 5, Pablo está hablando del compañerismo en el Evangelio. Verses 6 through 8, his gospel promise. Y de los versos 6 al 8, Pablo está hablando de la promesa que conlleva el Evangelio. Verses 9 through 11, the gospel prayer. Y de los versos 9 al verso 11, Pablo está hablando de la oración por el Evangelio. So let's discover the joyous gospel, Vamos a descubrir paso a paso este Evangelio gozoso, the gospel that brings joy. ese Evangelio que trae gozo. Kind of you should look at this way. It's not in there. Quizá deberíamos verlo de esta manera. Now, I've been in situations where I've been almost killed in a car. He estado, dice Pastor Tony, en situaciones en que casi ha muerto en accidentes de carro. One day I was going to work when I was in Bible college. Un día, mientras él estudiaba en el Instituto Bíblico, estaba yéndose a trabajar I had kind of an old car y él tenía un carro un poco viejito. with bald tires. Bowl tire. Tires didn't have any tread. Las llantas ya estaban bien desgastadas And it was a rainy day. y era un día muy lluvioso. I was on what was called the expressway. Y estaba en una vía rápida, en una The vía rápida. expressways in the United States, the freeways, you go like 110 to 130 kilometers per hour. En estas vías rápidas en Estados Unidos son unas partes de la pista donde puedes ir muy rápido, 100, 120 kilómetros por hora. Well, I was going, Y cuando Tony estaba manejando, all of a sudden, de repente I don't know what happened, I started spinning. empezó a dar vueltas de campana, lo que le llamamos nosotros. On the sides of the roads in the United States, they have what's called guardrails. Y al costado de las pistas en Estados Unidos tienen ellos
unos muros ahí de contención. I bounced off the guardrail and spun around, and bounced off the guardrail and spun around, Y Tony bounced off. chocó contra eso y seguía dando vuelta y volvió a chocar. And fortunately, God was with me Afortunadamente Dios estaba conmigo because I looked in my rearview mirror finally when it got straightened out. y él vio en su espejo retrovisor, I noticed all the cars were going really slow. vio que los carros de atrás venían bien lento. And it was like, I almost died. Y Tony se quedó así como diciendo, casi me muero. Now, I've been in other near-death experiences too when I was in Vietnam. Y cuando Tony estuvo en Vietnam, en la guerra, también estuvo cerca de la muerte. But afterwards, the joy that filled me that I escaped this horrific death Pero después de esas experiencias horrorosas, Tony sentía mucho gozo porque decía, he escapado de la muerte. was kind of overwhelming. Y era algo sobrecogedor. And this is how you should approach the gospel. Este mismo sentimiento sobrecogedor debería ser como tú entiendes el Evangelio. And realize you've escaped something far worse than dying. Porque deberías ser consciente de que has escapado de algo que es peor que la muerte. You've escaped eternal punishment Has escapado del castigo eterno to eternal heaven. para un cielo eterno que te espera. So let's discover the joyous gospel, Así que vamos a ir descubriendo este evangelio gozoso. the gospel that brings joy. Un evangelio que trae gozo a tu vida. Let's start with verses 3 through 5. Leamos de los versos 3 al 5. Paul writes, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pues siempre con gozo en cada una de mis oraciones pido por todos ustedes, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. You see the word thank there in that passage? ¿Puedes notar que dice doy gracias, la palabra gracias allí? Let me tell you what the Greek word is. La palabra en el original en griego dice así. Some of you will kind of go, that sounds like. Algunos van a decir, esta palabra me suena. The Greek word is Eucharisto. La palabra en griego es eucaristo. If you came from a Catholic background, you received the Eucharist when you took communion. Los que vienen de un pasado católico les suena la palabra eucaristo e eucaristía cuando participaban de la Eucaristía. As you remember, I was raised in a Roman Catholic orphanage, wonderful people. Como ustedes saben, Pastor Tony creció en un orfanato católico lleno de gente maravillosa. When I was growing up, at least after I had my Holy Communion mess service, Y cuando él iba creciendo, a veces participaba de la comunión. for a couple years we only got the wafer. ¿Sí, Tarek? For a couple years we only got the wafer, little round white thing. Y muchas veces dice que solamente ponían la hostia nada más. How many, if you came from a Catholic background, you remember where you walk up there and you kind of open your mouth and you go, ah. Algunos saben, ¿verdad? Cómo es la parte en donde recibes la hostia en la lengua. No sé cómo si él lo hace, pero así es. I probably should have said, why can't I have the wine? You get the wine, I only get the wafer? No sé si ustedes sí lo saben, probablemente en la iglesia católica el único que toma el vino es el sacerdote. No reparten vino a todos. You have to admit the Catholics had it down to a science. ¿Sí, Tarek? You have to admit the Catholics had this process down to a science. Y ustedes tienen que admitir que los católicos han hecho de este proceso algo bastante científico. That wafer dissolved pretty quickly. Porque la hostia se deshace rápido en la lengua. It was there and it was gone. Está ahí y de pronto desaparece. But as we know now, it's nothing special in itself, but a symbolic of the death of Jesus. Nosotros sabemos que en la cena no hay nada sumamente especial o místico, sino que es un símbolo de lo que Jesús hizo. As we know, the bread or wafer represents the body of Christ. Sabemos también que el pan y el vino representan el cuerpo de Cristo. Now again, when I was young child, the church didn't have the congregation drink the wine, only the priest did. Y dice cuando Tony era joven, solamente el sacerdote tomaba el vino, no la congregación. But this is where the word Eucharist came from, that simply means thanks.
Digo todo esto, dice Pastor Tony, porque la palabra Eucaristía viene del griego que significa gracias y cuando se practica es una acción de gracias. So remember, when we take communion today, Así it's que a time for thankfulness. Así que cuando hoy participemos de la cena del Señor, es un tiempo de gratitud. Now Paul speaks about remembering how the church was planted. Ahora Pablo va a explicar cómo la iglesia fue plantada. He's thinking about when he met Lydia, the Philippian jailer, and the demonic woman. Probablemente nosotros conocemos la historia porque yo lo he enseñado. Probablemente cuando Pablo escribía se estaba acordando de Lidia, la vendedora de púrpura, se estaba acordando de la esclava endemoniada, se estaba acordando del carcelero. He went from the religious to the demonic. Y él fue de lo religioso a lo demoníaco. And the Philippian jailer's in the middle there. Y el carcelero ahí estaba también como parte del testimonio. Because you have to remember, Philippi was a Roman colony. Recuerden, la ciudad de Filipos era una colonia romana. It was populated by Roman soldiers. La mayoría de soldados eran, la población era de soldados romanos. So if you're a Roman soldier in a Roman colony, who did you worship? Y si tú eras romano viviendo en una ciudad romana, adivina quién ibas a adorar. Caesar. A César. Remember, they had to say, Caesar is God. Porque recuerda que el emperador César se autoproclamaba Dios. You know, I think sometimes how God started this church, we don't realize what it came to be 10 years later plus. A veces pienso, cuando empezamos esta iglesia, a veces no pensamos qué es lo que Dios va a bendecir dentro de 10 años. Because he remembered where they were, and now he sees them where they are. Pero mira lo que hace Pablo. Pablo recuerda cómo era la iglesia de Filipos y hace un contraste. ¿Cómo están ahora? ¿Cuánto han crecido? A mature, strong church with overseers and deacons. Ahora la iglesia de Filipos ya es madura. Es una iglesia que ya tiene obispos, tiene supervisores, tiene diáconos, tiene líderes. So Paul had a lot of fond memories of the people in this church. Pablo tenía muy buenos recuerdos de esta iglesia de Filipos. He always prayed with joy about the people in the church. Y siempre oraba con gozo por la gente de esta iglesia. As pastors, we need to remember that I need to be praying for you. Y como pastor necesito recordar que siempre tengo que orar por ustedes. As I learn of people's needs and for prayer, I pray for you. Y cuando yo me entero de alguna necesidad, siempre oro por ustedes. But my prayers are no different than Charlie's prayers, if I may say that. Pero quiero decirles algo, la oración del pastor no es una oración especial, no es una oración mejor que cualquier otra oración. Por ejemplo, la oración de Charlie, Or Early's prayers, or Joseph's prayers. o la oración de Joseph, o la oración de Early. No hay oraciones que pesen más. Their prayers are just as powerful as mine. Cada oración de un cristiano es tan poderosa como la oración de un pastor. But I'm, as a pastor, I'm called to pray for each and every one of you. Pero como pastor, estoy llamado a orar por cada uno de ustedes. Now, I've done this before. If you have a prayer request or you'd like me to pray for something about you, write it down on a piece of paper. I'll get Charlie or Louise to translate it, or Ace, and I'll pray for you about it. Y si tú tienes una petición por la cual te gustaría que Tony ore, escríbela en una hoja de papel. Hay muchas personas aquí que pueden ayudar con la traducción. Está Charlie, está nuestro amigo Ace, para poder orar por ti. So the thing is that I'm going to check up on you when you give me a prayer request. Y si tú me dices, pastor, yo quiero que ore por esto, créeme que yo voy a orar por ti, pero también te voy a preguntar. You know, because I want to make sure that my prayers are being answered. Porque yo siempre quiero saber si Dios está contestando nuestras oraciones. So Paul probably reviewed in his mind about how they all began and where they are when writing this letter. Y entonces Pablo está recordándoles cómo esta iglesia empezó y dónde están ahora después de 10 años. Parents have that same kind of relationship with their children. Los papás tienen casi la misma relación con sus hijos. They look at a child that's grown up and going to university and go, man, I remember when they were just this tall and they were this way and that way and they didn't know anything, and when they were a teenager and they were kind of crazy, and then now they're focused and they're moving forward in their life. That's how Paul looked at that church. Y es interesante que un papá también experimente esa nostalgia.
Si tiene un hijo, por ejemplo, que ya es joven, ya está en la universidad, los padres tienden a pensar y dicen, caramba, mira ese niño pequeño, me recuerda a mi hijito, cuando recién aprendí a caminar, cuando recién hablaba, cuando recién empezaba a ir al colegio y ahora cuánto ha crecido. Y los padres tienden a tener esta nostalgia. So he saw these people now being mature, and he rejoices in their spiritual growth. Y ahora Pablo tiene el mismo sentimiento. Ha visto cómo la iglesia tan pequeña que empezó 10 años después, cómo ha crecido y se ha hecho Yeah, fuerte. he doesn't really see anything really morally wrong with this church or spiritually. Y una vez más, Pablo no ve nada moralmente incorrecto o espiritualmente inadecuado en esta iglesia. Now, there were two women that have a little bit of a personality conflict. We'll meet later on. Cuando avancemos en el libro vamos a descubrir que había dos mujeres que tenían como que personalidades medio fuertes o tenían un conflicto, But it wasn't nothing really major. pero no era nada grave. You know, they just need to learn to love each other. Simplemente ellas tenían que aprender a amarse tal como son. But Paul looked in this church, and his heart was just full of joy because he saw what God has done. Y Pablo lo que ve en esta iglesia le llena el corazón de gozo por lo que había avanzado. You know, so this was a mature church. Esta iglesia de yes, it was a Filipenses mature church. era una iglesia madura. So he talks about partnership. Y habla acerca del compañerismo. The word here is koinonia. La palabra aquí es koinonía. This word we know has come into the church with meaning fellowship. Esta palabra koinonía significa compañerismo, ese compartir juntos. Fellowship in churches today is just social time. Hoy en día en muchas iglesias ese compañerismo a veces lo confunden con cosas sociales. Like sharing a meal in the church. Por ejemplo, comer juntos. But in the early church, it meant more than that. Pero créanme, el concepto es mucho más profundo que eso. Paul talks about it here. Pablo habla de eso aquí. It's meaning in sharing the proclamation of the gospel. Esta koinonía, este compañerismo, significa que están juntos en la proclamación del Evangelio. When you share the gospel with your family and friends and coworkers, you're partnering with the church. Cuando tú compartes el Evangelio con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, estás en compañerismo con la iglesia. I'm going to quote a commentator here. Quiero leer, dice una cita, un comentario aquí. In his commentary on Philippians, a noted commentator, William Hendrickson, lists 8 aspects or types of Christian koinonia. His list is not meant to be comprehensive, and the 8 aspects are not necessarily in order of importance. They are grace, faith, prayer, and thanksgiving, love, service, contributing to the needs of others, separation from the world, and spiritual warfare. It is obvious that they overlap in varying degrees. Dice este comentario así, en su comentario sobre el libro de Filipenses, el reconocido comentarista William Hendrickson enumera 8 aspectos o tipos de la koinonía cristiana. Su lista no pretende ser exhaustiva y los 8 aspectos no están necesariamente ordenados por importancia. Pero solo para que lo sepan, estos son los 8 aspectos de la koinonía cristiana. La gracia, la fe, la oración, la acción de gracias, el amor, el servicio, la ayuda a los necesitados, la separación del mundo y la lucha espiritual. Evidentemente, estos aspectos se superponen en diversos grados. As you can see, the word fellowship has much greater meaning than practiced in the church today. Como puedes ver, esto de koinonía o de compañerismo cristiano tiene un significado mucho más profundo. In Philippians 3:10, Paul talks about that he looked forward to the fellowship of Christ. He wanted to have fellowship of Christ's sufferings. Es interesante porque Pablo en el capítulo 3, verso 10, dice, yo quisiera tener compañerismo o tener parte de los sufrimientos de Cristo. He said he wanted this. Y Pablo lo dice extraño, yo quisiera esto. There are some here today that have been with this church since the beginning, Algunos de los que están aquí han estado en la iglesia desde el inicio de la iglesia. like Pastor Luis, Early, Alicia, Mateo, Daniela, Caleb, and especially Yami. Como por ejemplo Yamalí, Erly, Alicia, Mateo, Daniela, personas que han estado aquí desde el inicio de la iglesia. All these have been serving nonstop since the first day Grace Church was born.
personas que desde el inicio han servido en la iglesia hasta el día de hoy. I received my Macedonian call from Jami. Por ejemplo, cuando Tony recibe su llamado misionero, fue Jamali quien le hizo hincapié en eso. Probably saying, what is a Macedonian call? It's your missionary call. Y Tony lo utilizó una palabra que es mi llamado macedonio, que es, seguramente se están preguntando qué es. It's when Paul had a Macedonian vision of a man from Macedonia calling him to come there to bring the gospel. ¿Se acuerdan que en la historia de los Hechos, el apóstol Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia y el hombre de Macedonia en su visión le dice, ven a Macedonia? In Philippi, the church in Philippi was born. Y si no lo sabían, Filipos era la capital del área de Macedonia. I think Mateo was only 11-year old when he first started playing those drums. Creo que nuestro baterista, hoy no está por cierto, pero tenía 11 añitos cuando empezó a tocar la batería. I think he was 8 years old when he began at Revolution Church. Y cuando él tocaba en otra iglesia tenía 8 años de Is edad. that correct, Stuart? Sí, 8 years old. era un niño de 8 años. I remember when I saw him playing, I'm going, that's a little kid there. He's like going. Y dice Tony, yo me acuerdo cuando lo veía chiquitito tocando y se sorprendió. Now, I personally think that Mateo is a child prodigy Yo creo que es un niño prodigio, dice, because he's excellent in school. porque es muy bueno en su escuela, He's a great football player. es un buen deportista, un buen jugador de fútbol. He's such a multi-talented individual. Es una persona con múltiples talentos. These were original partners, these people I mentioned, in the church that have continued until today. Y estos son compañeros para que la iglesia continúe hasta el día de hoy. Many have come afterwards and started serving as soon as they came to our church, like Anthony, our most multi-talented person on our servants team. También tenemos personas que se han ido incorporando en el servicio de la iglesia y personas con gran capacidad. Por ejemplo, nuestro bajista, director de producción que se llama Anthony, que tiene tantos talentos. I am praying for these people and others. Entonces tengo que orar por estas personas y por otros también. Some are even serving today were actually saved after they came to this church and started serving almost immediately. Algunos ni bien llegaron a la iglesia, querían ya servir. They all became partners in the gospel. Y todo esto digo porque hay personas que se convierten en tus compañeros en el evangelio, Whether it's teaching ya sea en la enseñanza or like cleaning. o en el área de la limpieza. I would come here sometimes when the church being cleaned, and I would see Carla going around there and cleaning things up. And if you watch Carla, she's like a fast mover. Yo recuerdo, dice, cuando una vez llegué y vi a Carlita limpiando, Carlita como un ratoncito por aquí por allá, y ella es muy rápida para limpiar. Now, is it Dulwers? Am I pronouncing his name correctly? Yes. I see him now setting up the chairs, and nobody told him to do that. Y también me acuerdo que un día llegué y vi a Dulber, así el musculoso, agarrando las sillas, así con un dedo las sillas, y nadie le había pedido, él simplemente de su corazón salió. I mean, you don't think, cleaning the church is being a partner of the gospel, by the way. Algunas personas lo menosprecian, pero ¿sabes algo? Ser parte del equipo de limpieza también es ser parte del equipo del evangelio. And also, you think of maybe the music ministry, what Luis and I do is the only important things. No, that's not true. Y quiero que saquen esto de su mente. Hay algunas personas que piensan que solo la música o solo la enseñanza es importante y eso no es verdad. We are a body with many parts. Somos un cuerpo que tiene muchas partes. This music team couldn't do nothing without the production team up there. Por ejemplo, los músicos no podrían hacer nada si producción no pudiera colocar todo para que se produzca. Or Jesus down here on the soundboard. Y nadie podría escuchar lo que decimos si Jesús no estuviera apoyándonos en la tableta de sonido. This is being partners in the gospel. Todo cuenta para ser un compañero en el evangelio. Paul talks about the gospel partnership, especially those who came alongside of him to serve in the church. Y Pablo habla de eso, de aquellos que estuvieron sirviendo con él. Let's move on. Vamos a avanzar. Now let's look at the gospel promise in verses 6 through 8. Vamos a ver ahora las promesas del evangelio de los versos 6 al 10. There is only one extraordinary strong promise in verse 6. En el verso 6 hay una promesa muy extraordinaria. This is a powerful verse. Es un verso bastante poderoso.
Paul was especially confident in it. Y Pablo confiaba en este versículo. Let's read those verses now. Vamos a leerlo. I am confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God is my witness, how I long for all of you with the affections of Christ Jesus. Verso 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Did you see the promise in verse 6? ¿Puedes ver la promesa en el verso 6? Turn to Ephesians 2, verses 8 through 10. Vamos a Efesios capítulo 2, del verso 8 al 10. It simply said in verse 6 that it was God that made the promise. Porque en el verso 6 dice que es Dios quien ha hecho esta promesa. It was very simply, it's the Lord who gave you a salvation and promises to finish his work of salvation that he began in you the day you were saved. Lo que está diciendo el verso es bastante sencillo. Es Dios quien te ha regalado la salvación y es Dios quien va a trabajar en ti y es Dios quien va a cuidar esa salvación hasta que seas salvo. Salvation, sanctification are works of God. Tanto la salvación como la santificación es obra de Dios. We'll look at another verse later about how this works, but just remember it's of God. Vamos a ver en otros versículos cómo se confirma esto, pero quiero que lo recuerdes en mente. Es obra de Dios. Let's read Ephesians 2, verses 8 through 10 now. Efesios capítulo 2, de los versos 8 al verso 10. These are memory verses, by the way. Son versos que deberías memorizar, por cierto. For by grace you've been saved through faith. If this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, los cuales preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Let me do a little aside here, it's not in the notes. Quiero decirles algo aquí. There's two types of faith. Hay dos tipos de fe. There's natural faith and there's supernatural faith. Hay una fe natural y una fe sobrenatural. You say, Tony, what is natural faith? ¿Cuál es la fe natural, Tony? Every single one of you that came into this church today has just exercised natural faith. Por ejemplo, cada uno de ustedes que ha venido hoy a la iglesia está ejercitando algo que se llama una fe natural. You say, what do you mean? ¿Qué quiere decir, Tony? Did you, when you sat in that chair, to go, will this chair hold me or not? I don't know if I should sit here. This chair may not be strong enough. But you just sat in that chair because you had faith that the chair would hold you, wouldn't fall down and break. ¿Qué cosa es una fe natural? Les voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, tú llegas a la iglesia y te sientas en la silla, tú no te empiezas a cuestionar, caramba, esta silla estará vieja, estará nueva, estarán bien ajustados los pernos o cuando yo me siente voy a caerme al suelo, ¿estará oxidada la silla? No, simplemente tú llegas, asumes que la silla está bien y te sientas con toda la fe del mundo. I guess the enemy doesn't like our message today. But that's natural faith. Eso se llama una fe natural. Supernatural faith is when you say, I'm going to believe God for this. Una fe sobrenatural es una fe cuando tú dices, caramba, tengo esta situación engorrosa, peliaguda, voy a creer en el Señor acerca de esto. And you don't know how it's going to happen, how it's going to work out, Y tú no sabes exactamente cómo es que Dios lo va a hacer, but you're simply going to trust God. pero es algo en que simplemente confías en Because Dios. you've trusted God about things in the past and it's happened. Porque si has confiado y has visto cosas que Dios ha hecho en el pasado, sabes que lo puede hacer en el presente. That's faith. Eso se llama fe, That's supernatural faith. pero es una fe sobrenatural. So, because did you see where it said faith in those verses? Porque allí en estos versos dice fe.
Faith is a gift from God. That's a supernatural faith. La fe es un regalo de Dios, es algo sobrenatural. Because you saw where it said the faith is from God, not from us. Y es bien curioso que la Biblia aclara, la fe que tenemos viene de Dios, no es una fe que nosotros creamos. Did you see where it isn't our works that got us what we have? Y como vemos en el versículo, dice que nuestras obras tampoco no es algo que nos lleven a la salvación. Ultimately, what did it say about who we are? Pero ¿qué dice además de quiénes somos? It says we are his handiwork, or another translation says God's workmanship. Es muy interesante porque la palabra dice, somos hechura suya. Lo hemos leído hace un momento, pero en el original dice, somos algo como hecho a mano. Remember, Como que Dios te hizo a mano, especial. remember when I taught Ephesians and about this word, what did I say this word was? Y recuerdan que cuando Tony enseñó el libro de Efesios, esta palabra, hechura suya, en el original era una palabra interesante. Another translation of that word is masterpiece. Otras palabras es, eres la obra maestra de Dios. We are his masterpiece. Eres su obra maestra. Like when Michelangelo painted the Sistine Chapel, that was his masterpiece. ¿Se acuerdan del famoso pintor Miguel Ángel? Él tenía una obra maestra, la Capilla Sixtina. We are God's masterpiece. Nosotros somos la obra maestra de Dios. So it says we are his handiwork, or other, like I said, workmanship. We are saved with a purpose. Did you know that? Y dice la Biblia que somos salvos con un propósito. You have a purpose. Dios te ha creado con un propósito. The purpose is to do good works. Y el propósito es que hagas buenas obras. Verse 7 sounds like a proud father speaking. Y en el verso 7 dice como si un padre estuviera hablando. He says, right for me to feel this way about all of you. Dice, es justo que yo me sienta así acerca de todos ustedes. He is so proud of the Philippian church. Pablo está muy orgulloso de la iglesia de Filipos He has them in his heart. y los tiene dentro del corazón. This pure affection he has is for them. Él tiene un afecto bastante puro por ellos. He talks how they bless him no matter what state he is in. Y él dice, no importa en cuál era la situación, siempre me han bendecido. They didn't abandon him when he was in prison in Rome. Cuando Pablo era preso en Roma, esta iglesia nunca lo abandonó. He says they all share in God's grace. Dice, todos están compartiendo la gracia de Dios. He talks about them sharing God's gift of salvation and the peace that it brings no matter what. Y habla de compartir el don de la salvación y esa paz que va más allá de las circunstancias. This peace is not dependent on your circumstances. This peace is what's in you. La paz que puede dar Dios no depende de las circunstancias que estás atravesando. La paz que da Dios depende de lo que tienes tú en ti. We're going to look at two verses where Jesus talks about this peace. Quiero hablarles de dos versículos donde Jesús habla de esa paz. Start with John 14:27. Vamos a Juan capítulo 14, verso 27. San Jesus- Juan capítulo 14, verso 27. Jesus says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Y Jesús está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, y no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. If you're going through any struggles, highlight this verse. Si tú, Memorize it. si tú estás pasando por circunstancias adversas, subraya este verso, memorízalo. Because in John 16:33, which is a couple chapters over, Hay otro versículo en San Juan 16, 33. he says here, Dice así, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world." Juan 16, 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El mundo tiene tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Can you see a recurring theme there? ¿Puedes ver el tema recurrente? Our peace comes from God, La paz viene de Dios, not from our circumstances. no viene de nuestras circunstancias. Turn to Philippians 4:7. Vamos a Filipenses 4, 7. It's another memory verse. Es otro versículo que debieras memorizar.
Paul has a very unique way of describing the kind of peace we have in Philippians. Y Pablo está describiendo esa paz que deberían tener los filipenses. He says, "And the peace of God, which transcends all understandings, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Y dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. He talks about a supernatural peace is beyond your understanding. Está diciendo que esta paz sobrenatural va más allá de lo que tú puedes comprender. But he tells you it will happen. Y te dice que está ocurriendo, You can have this peace. que tú puedes tener esta paz, This peace is yours and in you. que esta paz es tuya y a la vez está en ti. You're saying, what do you mean in you, Tony? ¿Y qué quieres decir, Tony, cuando dices que está en ti? You have to understand your soul is a spiritual mind. Your soul. Yes, in your soul is a spiritual mind. En tu alma hay una mente espiritual. It's like full of diamonds and emeralds and different things that are valuable. Y dentro de ella hay como muchos diamantes, diademas, cosas de mucho valor. It has all you need. Y es todo lo que necesitas. This is where the Spirit dwells. Es allí donde el espíritu habita. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no existe ley. As you can see, there's a spiritual fruit tree living inside of you. Como puedes ver, dentro de ti hay un fruto espiritual. It bears fruit that is necessary for living a peaceful life. Y este fruto es necesario para que vivas una vida pacífica. This peace, which is one of the many fruits, is available for you to experience. Y esta paz de la que se habla aquí es uno de los tantos frutos que tú puedes experimentar. That transcends all understanding. Y dice que va más allá de todo entendimiento. When you're going through struggles and you're having no peace, just pray for peace. Así que cuando estés enfrentando adversidades, ora por paz. Dile, Señor, dame paz. If you do this, Y si tú haces esto, I guarantee you'll experience overwhelming peace. yo te garantizo que vas a experimentar una paz sobrecogedora. You won't understand it, No lo vas a entender, but all you know is you have it. pero vas a saber que la tienes. Do you need to understand it? No. No necesitas entenderla. So remember, we have this peace within us, Así que recuerda, esa paz le está dentro de nosotros, which is the fruit of the Holy Spirit. porque es un fruto del Espíritu Santo. Do you want this, Christian? ¿Tú quieres esto? ¿Lo anhelas? I would hope so. Espero que lo estés anhelando. Even though Paul was in chains, his thoughts were captivated by his longing for the Philippian believers. Es interesante que a pesar de que Pablo estaba preso, sus pensamientos estaban con los filipenses. He says he does it with the affections of Christ. Y él dice, yo espero verlos y pasar tiempo con afecto en Cristo en ustedes. His affection was so deep and pervasive, it was a reflection of Christ's affection for them. El afecto que Pablo le tenía a los filipenses era simplemente el espejo, el reflejo del afecto que Cristo había tenido hacia Pablo. He dearly loved them. Y Pablo amaba a Cristo. This is something I hope I experience with my church here. Espero que es algo que yo pueda experimentar con la iglesia aquí. I know some are battling some tough situations. Sé que algunos están pasando situaciones difíciles. Just so you know, I am praying for you to find out how to win these situations through your relationship with Jesus. Y yo espero que esta situación difícil que atraviesas pueda fortalecer tu relación con Jesús. He can help you. Porque Jesús puede ayudarte. He promised peace. Él te ha prometido la paz. It is the gospel of promise. Porque esa es la promesa del Evangelio. It's also the gospel of power. También es el poder del Evangelio. These are promises you need to claim. Es un poder que necesitas reclamar. So let's close our study with these last three verses, 9 through 11. Vamos a cerrar nuestro estudio hoy con los tres últimos versos, del verso 9 al verso 11. Paul is now going to share his gospel prayer for them. Pablo va a orar por ellos y va a compartir esta oración. Let us begin. 9. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight,
so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of day of Christ. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Verso 9. Y pido esto en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. His prayer talks about love. Esta oración refleja mucho amor, He, habla del want- amor. he wants them to love as deeply as he loves them. Y Él ora para que los amen tan profundo como Él los ama a ellos. He's not talking about emotional love, but love grounded in knowledge and wisdom. No está hablando aquí de un amor emocional, está hablando de un amor que está basado en la sabiduría. This is what he means by depth of insight. Y eso es lo que significa, ¿no? Cuando habla del conocimiento verdadero, del discernimiento. He's preparing them for when they stand before Christ. Porque está preparando a sus amigos para el día en que ellos estén frente a Cristo. He wants them to be pure and blameless. Quiere que sean puros, que sean sin culpa. He's concerned about to discern what is best, not just good, but best. Y Pablo dice, yo quisiera que ustedes elijan lo mejor. No que elijan lo bueno, que elijan lo mejor. This church doesn't want what's good. Esta iglesia nunca busca lo que es bueno. I think the couples have some competition with rowdiness. I'm glad to hear that. That's a joy to me. But I love to hear children laughing and having fun in church. A mí me encanta que los niños se rían y se diviertan en la iglesia. When I used to teach children, I had a little bit of a reputation. Cuando Tony enseñaba a niños en su iglesia, Tony tenía ya una fama ganada. I was known as a candy man. Le decían el hombre de los I dulces, used to bring a bucket of candy when I taught my third, fourth, and fifth graders. el hombre de las golosinas. Ahí siempre llevaba sus golosinas. And I would reward them for being on time, bringing their Bible, knowing the memory verse, participating. Y siempre Tony iba con sus golosinas y le daba premios por memorizarse sus versículos, por portarse bien. They loved coming to my class. Y a los niños les encantaba ir a la clase de Tony. Now, their first shock was the first time they did something wrong and I took the candy away and they were like, looked at me like, you can't do that. Y a veces cuando los niños se portaban mal, él les quitaba las golosinas y los niños decían, no, no me quites las golosinas. And I just took it, and from that point on, the kids kind of got a little bit more disciplined and careful about what they'd said or did. Y eso ayudaba a que los niños se comportaran un poco mejor. But the kids would only come to my class, they would rush to my class. Y a los niños les encantaba ir a la clase de Tony. Now, this was a big church. Era una- 20,000 people came Era to this church. 20,000. Era una Yes. iglesia enorme de 20,000 personas. And I had a class of like 25 to 30 kids. Y Tony tenía una clase de 30 niños más o menos. Other teachers used to get mad at me because all the kids wanted to be in my class. Los otros maestros se molestaban porque todos los niños querían ir a la clase del maestro de las golosinas. But the biggest reward I got was when they reached fifth grade, because I would follow them third, fourth, and fifth grade. Pero para mí era una gran alegría, dice Tony, cuando los niños crecían. They were so well behaved. They were just so listening, and I could really teach them. Eran niños que se comportaban bien, que escuchaban. Years later, I would have parents coming up to me and go, yeah, I remember how my daughter, my son would always want to come to your class. Y dice que con los años los padres venían y le decían, Tony, a mi hijo le encantaba ir a tu clase. And I think Sylvia here, Luis's wife, is doing the same thing with our children here. Y creemos que nuestras maestras de escuela dominical hacen lo mismo con los niños de aquí de la iglesia. Where that kids are loving to come here. Porque a los niños les encanta venir a la iglesia. Now I think next year we're probably going to have the babies room really full. Y What do you think? yo creo, well, if there is weddings, it's probably con los matrimonios que se nos vienen en la iglesia muy pronto, probablemente, bien, dice Lucecita, probablemente el salón de los bebés va a estar lleno el otro año. But this is when you love children or love people, I'm looking forward to that day. Cuando tú amas a las personas, cuando amas a los niños,
eso te llena de alegría. Nos encantaría tener más bebés. I'm looking at all the couples. They're going, Yo veo ahí que se miran con preocupación ahí. Ya ves, apúrate, le dicen a Dulber. No, tranquilo, tranquilo, amigo. Now, Jeremy and his wife got a little bit of a jump start. Por ejemplo, Jeremy y su esposa nos han dado el ejemplo, ¿no? Ya tienen 2 hijitos ya. ¿Hay más o no? Todavía, dice, en la banca están en... Well, the Bible says a full quiver is when a man has 5 children. No sé si ustedes sabían, pero hay un versículo de la Biblia que dice, bendecido el hombre que se llena de hijos, es como tener una aljaba llena de flechas y estás muy bien armado. Aquí varios no tienen ni chaveta, así que preocúpense, por favor. Because if I stick around long enough, I'm looking forward to some of these kids growing up and saying, you know, Pastor Tony, remember my mother and my father used to tell me about the stories you would say about how the women all dumped you? Y a veces la gente que lo conoce a Tony le dice, Pastor Tony, ¿tú por qué no has tenido hijos? Las chicas te dejaban. And I say, well, the things happen, but when I'm in heaven, I'm like, I won't care about that. Pero Tony dice, bueno, ya en el cielo tendré ya muchos hijos. Paul's prayer talks about love. Pablo habla acerca del amor aquí en esta oración. He wants them to love as deeply as he loves them. Y Pablo les expresa ese amor profundo que tiene por ellos. Again, it's not emotional love, but love grounded in knowledge and wisdom. No es un amor emocional, es un amor con conocimiento, es un amor con sabiduría. This is what he means by depth of insights. Es lo que significa cuando dice, ¿no? Con discernimiento. He has one goal in mind, Pablo tiene un objetivo en mente, to present the church pure and blameless. que la iglesia se pueda presentar pura, sin And culpa. every pastor should have that goal. Cada pastor debería tener ese mismo objetivo. So, I tell our servants, we don't want anything unless it's the best. Siempre decimos aquí a los líderes, para la iglesia queremos comprar siempre lo mejor. Because just like Paul wanted the best for his people in Philippi, Así como Pablo quería lo mejor para esta iglesia en Filipenses, I want the best for you here. también quisiera lo mejor para ustedes. I want the best whether we buy cameras, whether we have meals, whatever we do, we only will do the best here. Y ese es el corazón de esta iglesia. No sé si lo han notado, espero que sí. Pero cuando hacemos algo, queremos lo mejor. Queremos que haya la mejor transmisión en internet, que haya la mejor comodidad para escuchar, que haya el mejor audio, que haya la mejor música. Cuando nos sentamos a comer, que haya la mejor comida. Queremos hacer las cosas con excelencia. Because it's based in one principle. Porque se basa en un principio sencillo. God wants the best, he has the best for you. Dios tiene lo mejor para ti. He does. Él lo tiene. You need to believe that. Necesitas creerlo. You know, these pursuits will only produce what's called the fruit of righteousness. Y todo esto produce lo que se llama fruto de justicia. Turn to Romans 5:17. Vamos a Romanos 5:17. This righteousness is not our own, but a righteousness comes from God. Esta justicia no viene de nosotros, esta justicia viene de Dios. He wants us filled with it. Y Dios quiere llenarnos de esta justicia. Our righteousness is a gift from God. La justicia que tenemos es un regalo de Dios. This is what Romans 5:17 says. Romanos 5:17 dice esto. For if because of the transgression of one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive the abundance of grace and gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Porque si la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de un hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. God's righteousness is yours inherently. La justicia de Dios es la herencia que te ha dado. You can walk in righteousness and show fruits of the Spirit. Tú puedes caminar en justicia y puedes mostrar los frutos del Espíritu. You can possess it now, claim it. Tú puedes tenerla hoy, tienes que pedírsela a Dios. These promises from God that Paul prayed for the Philippians, you can have also. Estas promesas que Pablo les hablaba a los filipenses, puedes tenerla tú también. Now, as we close our message this morning and come to conclusion, Vamos a concluir este mensaje, vamos a cerrarlo. do you see that as we partner in the gospel by sharing our faith, by going out to the city, praying for each other, giving support and help when needed? ¿Cómo puedes ser un compañero en el Evangelio cuando compartes tu fe,
cuando sales a la calle, cuando oras por otros, cuando das con generosidad, cuando ayudas a los que están en necesidad. These are true fellowship opportunities. Esas son oportunidades de buen compañerismo. The Philippians shared more, especially when it came to Paul's need financially. Los filipenses compartían más, sobre todo cuando Pablo tenía necesidades económicas. You're going to see this throughout Philippians where he's going to talk about this. Y lo vas a ver bastante cuando estemos estudiando todo Filipenses. When you give to the church, you are partnering with the church financially to advance the gospel. Cuando tú das de tus recursos para la iglesia, estás siendo también un compañero del Evangelio. For instance, last month, Early, who's our church administrator, told me we were short 1,500 soles. Y por ejemplo, dice Tony, es un ejemplo que va a dar, el mes pasado, de diciembre, nuestro administrador nos dijo que estábamos en rojo, es decir, que gastamos más y estábamos 1,500 soles, pero de gasto, no de ingreso. I would like to ask for you to think about your financial support to the church. Y esto obviamente nos hace pensar y quisiera que pienses también cómo puedes tú apoyar a la iglesia. I know some of you haven't been giving anything, well, some very little. Sé que algunos no dan nada y otros dan muy poco, And I know some of you have been giving a lot. Thank pero you. también sé que algunos dan con mucha generosidad y agradecemos ese corazón. You know, it's a tough subject when you talk about money in church. Yo sé que hablar del dinero en una iglesia es un tema delicado. I'm not going to tell you how much to give. Nunca te voy a decir cuánto deberías dar. That's up to you and God. Eso es algo que debes arreglarlo tú y Dios. Whether it's 1 soli or 1,000 soles or 10,000 soles, that's up to you and God. El que tú des 1 sol o 1,000 soles o 10,000 soles, eso es algo que tienes que hacer entre tú y Dios. But fortunately, we need money to pay bills and hopefully someday pastors and staff for the church. Pero también quiero que entiendas algo. Desafortunadamente, esta iglesia tiene que manejarse con dinero, porque tenemos que pagar cuentas, porque tenemos que pagar servicios. En algún momento, esta iglesia tendrá que pagarle a un pastor, pero todavía no podemos hacerlo. Today, we don't need that much, but still in the near future we will. Hoy por hoy no necesitamos un gran presupuesto, pero creo que si esta iglesia crece, va a necesitar un gran presupuesto. So please pray about your giving. Así que ora. Solamente quiero invitarte a eso. Ora por lo que tú puedas dar. God promises to take care of you every way, even financially. This I promise you. La Biblia dice que Dios ha prometido cuidar de ti en cada área de tu vida y el área financiera está incluida allí. He says that he will finish the work in you also. Y también dice que Él va a completar la obra en ti. He promised you peace, not prosperity or good health. Dios te ha prometido paz. Dios no te ha prometido una salud perfecta. Dios no te ha prometido finanzas. Are you willing to trust him? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? Paul was in chains and still experienced joy and peace. Cuando Pablo estaba encadenado, todavía podía experimentar el gozo y la paz. Turn to Isaiah 53:7. Vamos a Isaías 53:7. By the way, Isaiah 53 is all about Jesus, the prophetic about Jesus. Este capítulo de Isaías 53 es una profecía. Es una profecía que se titula El canto del siervo doliente y habla de Jesús. Remember, Paul was in chains. You know, someday he'll go back in chains to Rome, and that time he'll be beheaded. Y Pablo está encadenado y un día va a ser soltado de sus cadenas, pero le van a cortar la cabeza. But I think Paul will approach this beheading like his master did. Yo creo que Pablo tuvo la actitud que su maestro tuvo. Let's read what it says in Isaiah 53:7. Leamos lo que dice Isaías 53:7. This is prophesying about Jesus. Está hablando de Jesús. He was oppressed and afflicted, but he did not open his mouth. Like a lamb led to the slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, he did not open his mouth. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permaneció mudo. Él no abrió su boca. You know, the men that were there at his beheading, they're part of the Praetorian Guard, which is the guard of Caesar. Este hombre que estaba junto al guardia y que iba a ser decapitado. Later we'll find out many came to faith in Christ. Aprenderemos luego que incluso los guardias vinieron a la fe en Cristo. And probably because they saw how Paul handled
when he was getting ready to be beheaded. Probablemente vieron cómo Pablo había reaccionado ante su condena. Paul probably didn't fight it. Probablemente Pablo no He walked there probably. peleó, no renegó. He probably knelt on his own free will. Probablemente Pablo, por su propio consentimiento, fue a ser decapitado. And put his body right there. Colocó su cuerpo. He probably looked the accuser in the eye and probably smiled and let him know through that smile he forgave him. Probablemente se inclinó y sonrió antes de dar su último respiro. I'm just speculating on that Solamente estamos especulando de esto, because we never hear anything negative about what happened to Paul when he was beheaded. porque no tenemos crónicas ni nunca escuchamos nada negativo acerca de los últimos momentos de Pablo. Now let's celebrate and give thanks during communion, or the Lord's Supper as it's often called. Vamos a celebrar ahora la cena del Señor. Remember like Paul did of the Philippians. Remember about the Philippians, we're to remember about what Christ did for us. Así como Pablo recordaba lo que los filipenses habían hecho por él, nosotros esta mañana recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. This supper we share is something joyous and not sad. Y esto debería ser algo gozoso, no algo triste. Rejoice because of what Jesus did as you remember his crucifixion. Nosotros recordamos algo gozoso, la crucifixión de Cristo. Because of his crucifixion on the cross, we are thankful because we know through his death we are thankful for its salvation for us. Porque nosotros sabemos que gracias a la crucifixión de Jesús podemos tener salvación. We know the end of the story because of his death and resurrection. Conocemos el final de la historia, su resurrección. We can be confident that our sins are forgiven and have been removed from us. Y podemos estar confiados de que nuestros pecados han sido perdonados. We received his righteousness as we learned in Philippians 1 through verse 11. Recibimos la justicia de Jesús en los versos de Filipenses del 1 al 11. Now, Louise, please take us to the table. Amada iglesia, vamos a acercarnos a la mesa del Señor.